Namaste a todos, Namaste la Yajara, Sergito. Namaste. La Yajara, como te había comentado, estos días coincidía que se sumó mucha gente, bueno, varios al grupo, que no te conocían, solo tenían una inquietud interna, algunos se acercan por un malestar, por una ausencia, por una muerte, y otros porque ya saben que no es el camino el mundo, el dinero, la lujuria, la codicia, los placeres, y quieren algo más, y esa búsqueda interna, vamos a llamarlo. Entonces, me gustaría comenzar para todos esos nuevos que se están acercando. ¿Qué les recomendás? ¿Cómo, por dónde empezar? Generalizando mucho, sé que a veces es más personal también el camino con los que se acercan a ti, pero ya que estamos en el satsang, ¿qué le decimos a esa gente que se acerca por primera vez, que te conoce y que le digas algo para empezar a este camino, esta búsqueda? Bueno, buenas tardes para todos. Si el camino que uno realiza es el camino de la vida y en ellos hay muchas alegrías y muchas insatisfacciones. Parecería que eso es lo único que nos trae la posibilidad de crecimiento a través de los gustos y los disgustos en este mundo de nombre y forma, este mundo dual. Uno no es que se da cuenta que tiene que cambiar. Porque cuando uno vive en el mundo relativo, no hay muchos modos para comprender que hay algo más. Se sigue sumando distintos samskaras, tendencias inherentes, y distintos vritis, ondulaciones mentales, en favor del gusto y del disgusto, siempre. No es una decisión personal el cambio, aunque parezca que sí. Y no es una decisión personal porque toda nuestra vida está regida por el camino relativo, el camino del nombre y el camino de la forma, el camino de lo bueno, de lo malo, de lo lindo, de lo bajo, de lo bueno. En esta forma de vivir, la divinidad, lo que hay de puro adentro nuestro, no se presenta. Por lo tanto, no es una decisión personal, sino es una cuestión de esperar el momento en el cual uno se siente completamente debilitado, completamente aturdido y completamente desconsolado, para que eso que se llama divinidad se pueda manifestar de algún modo. Pero no es una decisión de que uno se manifiesta a esta divinidad y comienza un camino interior, sino que la divinidad se manifiesta a uno en el momento adecuado y no antes. Muchas veces tomamos un poco de conciencia de las cosas que nos van sucediendo y llenos de ofuscación decimos, bueno, pero ¿por qué me están pasando estas cosas a mí, no? ¿Por qué me sucede tanta desgracia a mí? Si las cosas fueran bien, seguramente no diríamos eso. Pero lo cierto que tanto una cosa como la otra pertenecen al mismo ciclo de reproducción, es decir,
el mundo de nombre y forma. Cuando estamos contentos por el mundo que tenemos. Cuando estamos desvalidos y tristes, nos sentimos así por el mundo que tenemos. Por lo tanto, debe haber algo más que se proyecte ante nosotros. Como no tenemos mucha idea de lo que es la vida interior, la vida espiritual, el conocernos a nosotros mismos, y no tenemos tampoco las herramientas para ello, porque no las conocemos, esta divinidad, el ser, el alma, como ustedes le quieran llamar, se presenta por sí mismo. Nada nosotros hacemos al respecto. Así que para la gente que recién empieza y que está ávida de hacer algo, la recomendación es no hacer nada. Porque estamos todo el tiempo haciendo algo. Todo el tiempo inquiriendo ser algo, inquiriendo ser alguien, buscando los frutos de nuestros deseos, y así en esta vida nos ocupamos. La divinidad es eterna y se manifiesta en el momento en que estamos listos para comenzar el camino. No listos para meditar, no listos para concentrarnos, no listos para reflexionar, sino listos para darnos cuenta que tenemos que hacer un vuelco en nuestra vida. Simplemente eso al principio. Uno rápidamente quiere ir a un maestro espiritual, hacer meditación, hacer concentración. Años lleva todo eso. Y debemos ser cautos. Uno debe encontrar gente que primero desacelere la intención. A veces la intención es muy abrupta y queremos hacer todo a la vez y cometemos muchísimos errores. El instructor, el maestro, como se quiera llamar, es simplemente un acompañante silencioso que te puede llegar a indicar ciertas cosas, ciertas técnicas si se quiere, ciertos modos de considerar el mundo y ciertos modos de considerar que esta divinidad que hay adentro de nosotros es. Todo lo demás es relativo. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es tranquilizarse. Y como ya estamos haciendo tantas cosas en nuestra vida, lo primero es dejar de hacer. Porque el mérito de una persona de mente estable es dejar de hacer para comenzar a ser. Algunos se sorprenden, ¿cómo puede ser que me digas que no haga nada? Exactamente, todo el tiempo estamos haciendo, ¿no? Para llegar a esta divinidad, para poder percibirla y para poder atesorarla, hay que tranquilizarse. Britis es una palabra en yoga muy importante que gobierna al ser humano. Ondulaciones mentales. ¿Lo tienen claro esto? Oscilaciones mentales. Lleno de oscilaciones mentales tenemos, pero por abajo está la divinidad. Por lo tanto, en nuestra evolución llega un punto en donde sí podemos comenzar a darnos cuenta de que esto que se llama divinidad me está mostrando otra forma de caminar, otra forma de sentir y otra forma de pensar. Así que eso yo les diría a las personas que recién empiezan, que intenten bajar la oscilación mental, Briti,
para que no se produzcan tantas tendencias inherentes en nuestra vida. Las tendencias inherentes tienen que ver con las emociones, que de un modo sutil se presentan ante nosotros, pero que el recibidor de la conciencia por medio de la mente tiene que observar lo que está sucediendo, porque si no, no tengo mucha idea de lo que estoy sintiendo. Entonces lo primero es detenerse un poco y observar si hay muchísimas oscilaciones en nuestra mente. Cuando las oscilaciones bajan, las tendencias inherentes también bajan. Cuando las tendencias inherentes suben, los britis o las oscilaciones mentales se vuelven tormentosas y también tumultuosas. El primer consejo para todo el mundo es tratar de bajar las oscilaciones mentales y tener una mente estable. Una mente estable significa ver tanto una cosa como otra, tanto lo lindo como lo feo, lo bueno como lo malo, con la mayor ecuanimidad posible. Esta ecuanimidad es exclusiva del ser, es su herramienta más importante. En yoga lo llamamos Purusha, el vidente interior. Este vidente ve las cosas sin mancha. Siempre digo que es como entrar a una casa o a una habitación llena de hollín y salir sin ninguna mancha de ella. Bueno, esto es lo que hace una persona con una mente sensata. El primer punto entonces es bajar los decibeles de nuestras actividades para que la bruma o la niebla comience a disiparse, que se haga muy fina y no tan gruesa, para que yo pueda ver lo que hay más allá, no lo que hay aquí. Porque aquí, en la vida relativa, vivimos el presente, pero no vivimos el aquí y ahora. Es completamente distinto. Entonces, vivir el presente es vivir de las acciones y reacciones de nuestra mente conforme los hábitos de nuestras emociones. La mente es un receptáculo. Por la fuerza de la existencia material se mueve, pero la que tiene el hábito es la emoción, no el pensamiento. Y cuando esta emoción fructifica, los pensamientos se hacen cada vez mayores. Si las emociones tienen que ver con criterios filosóficos, religiosos, y están orientados hacia esto que llamamos divinidad o ser puro, no hay oscilación. Es un briti puro. ¿Qué significa un briti puro? Que no hay oscilación. No existe esto. Existe solo esto. ¿Vieron un bebé alguna vez? Sí, ¿verdad? Solamente le acariciaron los cachetes, ¿no? Nada más. Pero ¿percibieron lo que percibe un bebé? ¿Saben lo que percibe un bebé? Nada. No percibe nada cuando es bebé. Esa vibración es trascendental. No tiene que ver con el mundo relativo. Yo siempre digo que cuando aparece un bebé, aparece la ofrenda. Porque el bebé hasta el año tiene dos cualidades. Una es paz y la otra es bienaventuranza. Pero como estamos en el mundo del nombre y de la forma, al llegar al año se mancha.
se oculta esa paz, esa tranquilidad, esa bienaventuranza, para comenzar el camino de la conciencia del yo. Luego, con el tiempo y con la madurez, uno puede comenzar a darse cuenta de esta conciencia del yo y qué es lo que hace esta conciencia del yo. Porque mientras la conciencia de yo soy el hacedor y el dueño de mis acciones, exista esta paz inmaculada y esta bienaventuranza del bebé, que es la ofrenda, no se puede realizar. Bueno, me estoy extendiendo. Pero lo importante es que, como dijo Jesús, volviéndose como niños, si ustedes han leído la lengua hebrea, ese párrafo no quiere decir niño, quiere decir bebé. El bebé no tiene oscilaciones mentales, es una vibración continua. Si analizamos la mente de un bebé con lo que significa Atman o alma inmortal, nos vamos a dar cuenta que la vibración es exactamente la misma. Si analizamos la mente de un bebé con la mente de una persona adulta, nos vamos a dar cuenta que las oscilaciones de una persona adulta son interminables. Cuando creemos que hemos logrado algo, al instante, y como no hay conocimiento de esta divinidad, al instante viene otra oleada de pensamiento gigantesca y muchas veces podemos darnos cuenta de qué se trata y otras veces no. Entonces lo primero que hay que hacer es detener el flujo mental, darse cuenta que el hábito le pertenece a los sentimientos y no a los pensamientos. Los pensamientos son el reflejo de los sentimientos y comenzar a hacer una vida más simple y más sencilla. El deseo debe examinarse en principio, porque hay deseos que son naturales, esos deben realizarse, y hay deseos que son antinaturales. Los deseos antinaturales se llaman placer, y el placer debe dejarse de lado tarde o temprano, aunque les pese a todos, porque placer es autoconformista. Queremos cada vez más placer. Y por el camino del autodesarrollo, esto, tarde o temprano, es un impedimento. No lo digo yo, sino que lamentablemente sucede así, es un impedimento. Otra cosa importante para el comienzo del trabajo interior, de vivir esta vida. Es algo muy complicado esto que voy a decir para la gente. Es no juzgar. Si lo logran, bueno, parte del camino está allanada. No juzgar. No insultar. No considerarse a sí mismo. La conciencia del yo. Yo soy el que hago, yo soy el que digo, yo soy el que sé. No juzgar. El primer impedimento es no juzgar. Y el juzgamiento trae violencia. Es un acto de violencia el juzgar, sin comprender, sin conocer lo que le está sucediendo a nuestro prójimo. Otra cosa importante es que los que recién comienzan lean libros sobre autoconocimiento, como una carta de presentación. Este ahamkara o conciencia del yo
debe ser tomado muy en cuenta, pero muy en cuenta. Ahora estoy diciendo, lean libros. Cuando la conciencia del yo está demasiado álgida, en algún momento va a decir, luego de leer, yo sé. Simplemente es una carta de presentación, una tarjeta. Luego que han leído algo, no lean el libro entero, algo tiran. El libro lo guardan y buscan ayuda de aquellos que han llegado a ciertos niveles de conciencia más profundos. En los libros solo hay palabras y en las personas que han logrado algún tipo de conciencia más elevada hay conocimiento. Así que la recomendación es esa. Primero, bajar las oscilaciones mentales, bajarlas. La consideración de ahamkara, conciencia del yo, y leer libros. Esto es lo primero. Recién nombraste dos tipos de deseos. Uno, antinaturales, pusiste un ejemplo. ¿Y cuál sería algún ejemplo de deseos naturales? Un deseo natural. Qué bonito sería que consiga una novia. Ese es un deseo natural. Sin agregados, ¿eh? Sin agregados. No es qué bonito una compañera o un compañero para tal cosa. Sin ningún agregado. Una necesidad interna de poder compartir mi vida con alguien. Esto es un deseo natural. Deseo antinatural, lujuria, ira, codicia. ¿Cuáles se realizan? El último, lujuria, ira y codicia. Ningún otro más. Entonces, cuando la lujuria, la ira y codicia propician en el ser humano y uno actúa en relación a ello, lo que uno hace es hundirse. Pero es tan maravilloso este mundo y tan contradictorio que nos hundimos sin saber que nos hundimos. Por eso el contacto con la divinidad nos va a mostrar otro tipo de conciencia completamente diferente. Porque, por ejemplo, el deseo de la búsqueda de Dios es natural. Conocerse a sí mismo es un deseo natural. Pero algunas veces también termina manchándose, ¿no? Como el eterno buscador, el hacedor, que se manifiesta muchas veces en un tiempo prolongado y que se la pasa buscando, pero al final jamás se entrega ni se detiene y pasamos al otro mundillo espiritual o ego espiritual, lo que estás diciendo, ¿no? De yo conseguí, logré esto, hice esto, entonces también puede comenzar como un deseo natural, pero también se puede también manchar, ¿no? Y se mancha porque todavía está muy a flor de piel la conciencia de que yo soy el dueño de mis acciones. Entonces uno puede decir, debería buscar algún tipo de ayuda. Pero esta ayuda va a llegar cuando cuando haya una noción de lo que es la sumisión y la humildad. Mientras tanto, la persona que considera que es el dueño de sus acciones y que no hay nada más que eso, es muy difícil que pueda buscar ayuda. Pero cuando la persona entiende que hay cosas que ya no puede consigo mismo, o hay cosas que no entiende por sí mismo, y sabe y se da cuenta que hay otras personas que sí pueden brindarle esa ayuda, el ahamkara, la conciencia del yo, comienza a debilitarse. Este mundo es puro ego. ¿Quién se va a postrar ante una persona para que lo ayude cuando este mundo es puro ego?
Muy difícilmente suceda eso. Tiene que haber un cambio de conciencia mucho mayor de lo que estamos acostumbrados. Quiero decir lo que es satsanga. Vamos con el satsanga. Esto se llama satsanga. ¿Saben lo que es satsanga? No. ¿Saben? Sat quiere decir existencia. Y anga quiere decir miembros, organización, personas reunidas. Significa que este satsanga es el producto de personas que tienen un interés mayor que este mundo de nombre y forma. Que tienen un interés por el autoconocimiento, por conocerse a sí mismos, por mejorar la vida, por poder ser buenos servidores, por entender lo que nos pasa, por ser amorosos, por ser honestos. Y es un grupo que se junta y dialoga. Hay una persona que puede dialogar, en este caso el que tienen aquí, pero lo importante es que se pueda reflexionar con las cosas que se están diciendo. Eso significa satsanga. Es un grupo que se junta con las mejores intenciones, ¿no? Las mejores. La intención tiene que volverse un sentimiento profundo en algún momento, porque las intenciones a largo plazo terminan en malas acciones. La intención tiene que ser a corto plazo y una actitud sólida de esta idea como intención, ponerla en práctica inmediatamente, diría yo, porque las intenciones a largo plazo terminan siendo malas acciones. Entonces, el satsanga lo que hace es tratar de que aparezcan personas con buenas intenciones. Y la plática que se da es que puedan poner en práctica lo que se dice o la relación que se va teniendo a través de la enseñanza que se va dando a corto plazo. La intención a largo plazo trae muchos estragos. Así que a corto plazo es algo muy bueno. Quiero hablar de Sri Ramakrishna. Escuchamos. Sri Ramakrishna es un maestro que nació en 1836 y su alma se liberó en 1886. Siempre es bueno que hablemos de seres que por alguna razón, algunos dicen que es la gracia, por iluminación propia, por ese esfuerzo que han hecho, han logrado cierta comunicación con algo que está más allá de esto que vemos y de estos pensamientos que pensamos y de esta forma de sentir que tarde o temprano nos está abrumando y que solo serviríamos, parece, para ir a trabajar, para dar de comer a nuestros hijos y se terminó el asunto. Si miramos y vemos que esta forma es así en casi todo el mundo y miramos a los animales hacen eso. Entonces, por ahora, podríamos decir, sin ofendernos, porque estamos en el autoconocimiento, que vivimos como animales. Comemos, dormimos, nos apareamos. Comemos, dormimos, nos apareamos. Eso es lo que habitualmente hace un animal. Nosotros también somos animales, pero no inferiores como esos animales. Tenemos algo más. Sri Ramakrishna parece que sí tenía algo más como otros grandes maestros de la humanidad. Y me gusta hablar de estos maestros porque lo que están diciendo es verdadero. Lo importante cuando se hace un satsanga, cuando se da una charla, es evitar el punto de vista, el maravilloso punto de vista, de estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Eso es para el mundo de las formas.
En el trabajo interior uno tiene que permitir que esa vibración y esa energía, que es la enseñanza misma, entre en el chakra del corazón. Eso es lo que tenemos que permitir. Entonces, por un instante, aunque tengamos puntos de vista distintos, dejarlos de lado cuando se trata de autoconocimiento. Bueno, si me permiten voy a leer un poquito, porque todo lo que intentemos hacer es para beneficio de todo el mundo. Sobre el maestro espiritual. ¿No? Quería hablar sobre eso. Poquitas palabras que dice, pero extraordinario. Solo aquel que ha sido iluminado por la luz del conocimiento, ustedes después sacan sus conclusiones, solo aquel que ha sido iluminado por la luz del conocimiento es un verdadero iluminado. Mucha gente ha oído hablar de la nieve, pero no la ha visto. Del mismo modo, muchos predicadores han leído en los libros sobre los atributos de la divinidad, pero no los han realizado en sí mismos. Otros han visto la nieve, pero no la han probado. Así, muchos maestros han tenido solamente una vislumbre de la divina gloria, pero no han comprendido su verdadera esencia. Solamente aquel que ha gustado la nieve puede decir cómo es. En forma similar, solo puede describir los atributos de la divinidad aquel que ha tenido con él o con ella las distintas relaciones de amigo, servidor, y ha realizado su unidad con él en el estado de completa absorción. Cuando una flor se abre y la brisa esparce su perfume, las abejas acuden sin ser llamadas. Las hormigas van donde encuentran algo dulce. Del mismo modo, cuando un hombre se torna puro y perfecto, y la dulce influencia de su carácter se esparce por todas partes, todos los que buscan la verdad se sienten naturalmente atraídos por él. No necesita ir en busca de oyentes. El agua de lluvia de los techos cae al suelo por caños que a veces, en su extremidad, tienen la forma de una cabeza de tigre. Se recibe la impresión de que el agua sale de la boca de un tigre, cuando en realidad desciende del cielo. Del mismo modo, las enseñanzas de los maestros, aunque salen de sus bocas, es algo que viene directamente de la divinidad. Bueno, esto, quédense con esto. Las palabras de Ramakrishna que argumentan lo que estábamos diciendo al principio, que hay algo que está más allá de todo esto que vemos, de todos estos cambios incesantes, de todas estas tristezas que ocupan gran parte de nuestra vida. Ellos, estos maestros, han encontrado una verdad omnisciente y por lo tanto, como esa verdad omnisciente vuelve al maestro, se vuelve omnipresente y la palabra que da la puede dar a todo el mundo. Así que este camino es de tratar de involucrarnos con aquello que no es tan visible, pero que sí se puede percibir de un modo total y completo. Eso. Gracias. De nada.
Y sí, la primera pregunta es de Daniel Camarillo, que justo, eh, como decías, de personas que tienen más conocimiento que el resto del mundo. Daniel pregunta, maestro, ¿quién fue para Mahansa Yogananda? Fue un gran alumno de Sri Yukteswar. Eso. Vale. Bueno, puedo decir qué significa ser un alumno, ¿no? Fue un gran alumno de Sri Yukteswar. Él negándose a recorrer el mundo, jamás voy a hacer esto, y un día el maestro dijo, tienes que ir a Estados Unidos. Y sin dudarlo lo fue. Uno puede dudar, mucho, de muchas cosas. Pero cuando aparece el bebé, se llena de alegría. No piensa en la alegría. La alegría llega a nosotros, naturalmente. Bueno, las palabras de los grandes maestros como Sri Yukteswar era un maestro crístico, de los que se llaman crísticos, que perciben al Cristo vivo en el corazón. Estos maestros señalan el camino, y hay algunos alumnos que de puro corazón obedecen. Lo que le pasó a Paramahansa Yogananda con respecto a Sri Yukteswar es que lo percibió. En un momento iba por la calle y Sri Yukteswar estaba hacia un costado, como a 100 metros. Pero él percibió algo de este maestro. Y no tuvo más remedio que doblar el cuello y mirar. Y después tuvo que seguir. Pero esa sensación de algo tan grande que había experimentado siguió por semanas hasta que empezó a buscar a esa persona que él consideraba que emanaba ese sentimiento tan grande. Y como era un alumno muy dedicado y afortunado, lo encontró a Sri Yukteswar. Y fue muy afortunado. Así que es un gran alumno, eso es lo que te puedo decir. Pero detrás de un gran alumno tiene que haber un gran maestro. Gracias. La segunda pregunta tiene 3 partes. Te la leo completa y me dices. Qué bueno. Si la respondes. Completa la hace Vivekamukti. Hola, Vive. Dice, ¿hay alguna cosa concreta en este mundo que no tenga principio, ni nombre ni forma? Y si es así, ¿cómo puedo comprobar fehacientemente que mi alma es lo opuesto? Y si puedo ser consciente de mi alma. Pues lo verdadero no tiene forma. La alegría tiene forma. La honradez tiene forma. La pureza tiene forma. La humildad tiene forma. O sea, lo más puro, como podemos darnos cuenta, no tiene forma. Pero sí penetra dentro de nosotros. Sí penetra profundamente dentro de nosotros. Y es evidente que trae, cuando entra en nosotros, trae un conocimiento implícito. Pero visto de un modo abstracto, todas estas cualidades no tienen forma. Inclusive la lujuria, la ira, la codicia, todas no tienen forma. No se les puede dar una forma, salvo que esa impronta de sentimientos, algunos bonitos y otros no tan bonitos, entren en este vehículo. Cuando entran en el vehículo puede andar. A veces va por caminos sinuosos, por caminos que uno no sabe por dónde, pero el auto sigue funcionando, el vehículo sigue funcionando. Y adentro del vehículo no está el morador,
En otras ocasiones, sí, uno puede utilizar este vehículo, llámese humildad, verdad, no violencia, y se da cuenta que cuando se pone en marcha esto, adentro del carruaje sí hay un morador. Este morador es Atman, que tampoco se percibe y se ve y no tiene forma. Pero cuando este Atman, que es el morador, entra en este vehículo, la forma comienza a arraigarse en nosotros. No la forma física, sino la forma de la cualidad del ser. La humildad, la entrega, etcétera, etcétera. Y así con las cosas negativas. Por eso, en las cosas negativas creamos muchísima personalidad. Una forma de ser directa y concreta, con altos y bajos. Pero en la forma del ser equilibrado, la personalidad va decayendo porque los atributos de la personalidad que traen tristeza y ofuscación se van dejando de lado. ¿Y es ahí cuando se puede ser consciente del alma? Como pregunta él. Pregunta el Viveka. Sí, que cómo puede ser consciente de... No dices ahí está el alma, porque el alma no se ve, es imperecedera, es eterna, no se la puede romper. El tema es que uno quiere ver a Dios, quiere ver al ser, quiere ver la divinidad. Lo que vas a hacer es percibir el ser, percibir el Atman, percibir esa porción de divinidad que mora dentro de nosotros. La siguiente pregunta es Surya Devi. Dice, ¿cómo sobrellevar el miedo? No se puede sobrellevar. Parecería conformismo. Bueno, voy a sobrellevar esta carga que tengo. Las cargas que dijo Jesús que tenemos que llevar en cada uno de nosotros son estas cosas, ¿no? Sí, el temor, el miedo, la intolerancia, la lujuria, la codicia, pero por un rato. Porque en la medida que caminamos e interactuamos con ellas, se hacen cada vez más pesadas, se proyectan en nosotros. No es que es un acto que realizo y se terminó. Queda una impronta, esto que decíamos al principio, tendencia inherente. Queda una tendencia marcada. Es como una marca que hay en un árbol. Queda marcado ahí, me puedo ir. Y cuando vuelvo la marca va a seguir estando. Así que bueno, hay que tener cuidado con estas cosas. Estas reacciones del ego, cuando se interactúa como si fueran verdades, por abajo está este karma que yo hablo, este karma que va más allá de la acción presente y deja su huella en lo que va a ser el futuro. Cuando llego a eso, a ese futuro, el karma que implementé hace un año atrás se hizo cada vez más grande. Se hace como una especie de zanja gigantesca. Hay un karma presente y hay un karma futuro que yo no lo estoy viendo. En la medida que voy realizando mis acciones, si son maléficas, porque hay acciones que son maléficas, van creando un surco en mi vida. Y los karmas a futuro, porque existen los karmas a futuro, no se ven porque van por abajo. Y van mucho más rápido que mi actuar en el tiempo presente. Cuando llego a ese punto, si este actuar ha sido el empeño de mi lujuria, por ejemplo, más lujuria obtendré. Y luego va a ser muy difícil quitar. La oscuridad es algo muy, muy grave en el ser humano, muy grave. Y es muy difícil, es una cárcel donde uno entra, pero no tiene
la llave para salir. Cuando uno está en sufrimiento, uno entra sabiendo que ha cometido errores, pero tiene la llave para salir. No sale porque entiende que tiene que redimir sus errores. Y luego cuando los redime, abre su celda y sale. Pero en la oscuridad, cuando uno comete pecados mortales, entra en la celda, pero ya no tiene la llave. La llave es el discernimiento, la observación, la reflexión. En el estado de oscuridad se pierden mucho estas cualidades, se pierden muchísimo. En el estado de oscuridad uno hace las cosas por satisfacción, se satisface de matar, se satisface de la lujuria, se satisface de odiar. Está encarcelado, completamente encarcelado, y no tiene la llave para poder abrir lo que él proyectó, lo que él construyó. En el sufrimiento, uno sí tiene la llave, pero empieza a darse cuenta y a hacerse cargo de sus errores, entonces se encierra en su celda interior y cuando cree conveniente de que se necesita un cambio de 360 grados, abre la puerta. Esos karmas que nos decís, las acciones que vamos ejecutando que dejan a futuro, son los que nos explicás siempre que son karmas con semilla. De alguna forma... El karma con semilla, tarde o temprano crea un fruto, porque hay una semilla. Pero hay semillas que son estériles. Si las pones no muy profundamente en la tierra, son quemadas por el sol. Ahora, cuando la semilla está muy profunda y uno la riega constantemente, seguramente va a salir un brote. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a sembrar en nuestro campo? ¿Qué tipo de semilla vamos a sembrar en nuestro campo? Eso sería bueno que se pregunte cada uno. Porque ya hay mucho de sembrado en nuestro campo. Entonces primero hay que ver qué hay en mi campo y revisar si estos frutos que hay en mi campo son frutos amargos, frutos venenosos, o son frutos buenos. Porque si no, estaríamos tendientes a seguir sembrando lo que conocemos. Y a lo mejor lo que conocemos en nuestro campo son estas semillas y estos árboles que dan frutos amargos. Entonces, primero observar lo que hay en mi campo. No entrar al campo. El conocedor al campo verdadero es el que no entra al campo. El que primero hace una observación profunda de lo que hay. Acá hay muchos árboles, miren. Bueno, verificar qué tipo de árboles son. Yo los he sembrado por ignorancia o por sabiduría, porque hay otros árboles que dan buen fruto, muy buen fruto. Entonces, no inmediatamente uno tiene que correr, luego de haberse dado cuenta cuál es uno y cuál es otro, correr a quitarlos, porque no va a poder, porque en general tienen raíces muy fuertes. Y hay una cosa muy interesante también. Tantos unos como otros están unidos entre sí por sus raíces por abajo. Entonces hay que esperar el momento en que el devoto, o el aspirante, el que observa, esté lo suficientemente fuerte para poder ver el proceso que hay entre la persona
y ese árbol que da malos frutos, ese árbol se va a debilitar a partir del proceso de llegar hacia él. No ir corriendo y quitarlo, porque no se va a poder quitar, pero se debilita en el proceso hasta llegar a él. Todos los procesos de purificación hacen que las cualidades egóticas se purifiquen, se liberen de la tendencia de yo soy el dueño de mis acciones. Acá Nancy va a hacer una preguntita, si existe una diferencia entre el ego y el autocuidado. Autocuidarse. Pues el ego es conciencia de yo, acuérdense siempre, es el efecto de este mundo de dualidad y es potencialmente venenoso. Atman se supone que también es yo. Jesús decía, yo soy el hijo de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Ese yo no estaba teñido con la dualidad. Era el yo del servidor. Entonces, si tú quieres autocuidado, supongo que significa cuidar las plantas que traen buen fruto y no contaminarlas con la cizaña y poder gozar de los frutos que te dan esos árboles puros, buenos y fértiles. El autocuidado es un conocimiento tal que me permita en principio protegerme del mal, si se me permite la palabra para que se entienda bien, protegerme de los males de este mundo, más allá de mis errores y de mis virtudes. Hay mucho mal en este mundo y hay personas que hacen mal en este mundo, que se dedican a hacer el mal en este mundo. Entonces el autocuidado significa que te empoderes de amor, de paz, de tranquilidad y de todas las cualidades habidas y por haber, que haciendo una reflexión encontrarás en ellas todas esas maneras de poder primero protegerte, porque con contento irás por el camino sin turbación y sin miedo. Y por el otro lado, esas mismas cualidades van a traer muchísimo entendimiento. Y entonces Atman se volverá cada vez más traslúcido. Atman es alma inmortal. Atman. Cuidarse del otro no significa tener desconfianza en el otro. Cuidarse del ego significa hacer contacto con lo más sublime que hay adentro de uno, lo mejor que hay dentro de uno. ¿Han hecho alguna revisión de lo que hay adentro de uno, que sea noble y que sea digno para poder mejorar nuestra vida y con el tiempo dárselo a los demás? ¿Han hecho esa introspección? En el autoconocimiento uno tiene que hacer una introspección y observar qué es lo que hay. Es como una casa con muebles. Fijarse qué muebles hay y cuáles son, después de años, los que están inservibles y ya hay que regalarlos o tirarlos o quemarlos. Uno es el sí mismo
Atman inmortal y debe reconocer cuáles son las causas de mi miseria, en principio, y también reconocer lo que ya es inservible para mí. Por eso siempre hablamos del campo y del conocedor del campo. Cuando el conocedor del campo se da cuenta de lo que ha sembrado en su vida, el autocuidado comienza, ¿no? Sabe que hay cosas que ya no quiere más para su vida y trata de buscar las herramientas para poder quitar la fuerza a esos sentimientos, porque los sentimientos de lujuria, ira, codicia y todos los que ustedes conocen, siempre van a estar, todo va a estar, pero ya no va a estar la fuerza que imprime ese sentimiento. El sentimiento lujurioso está porque hay una fuerza que imprime, que se proyecte en mi vida, y así con las demás cualidades. Esto significa autocuidado y dejar atrás el concepto de yo soy el dueño de mis acciones. Y Daniel Camarillo pregunta otra vez, maestro, ¿qué hay detrás de una infidelidad y cómo actuar cuando algo así sucede al interior de una familia? Carencia hay. Todo lo que traiga insatisfacción y sufrimiento es primero por una carencia psicológica y segundo por ignorancia espiritual. Uno desconoce lo que hay adentro de uno, se maneja a través de un sentimiento más animalesco que espiritual, y entonces uno se reconoce en el otro como alguien que puede alimentar mis más oscuros sentimientos. Siempre hay personas que pueden alimentar nuestros más oscuros sentimientos. Y cuando aparece, si uno está en este estado de ignorancia, se acerca a esas personas. Entonces, la infidelidad es producto también de una grandísima carencia, de no estar conforme con nada, consigo mismo por supuesto, ¿no? Uno cree que no está conforme con el otro, pero en verdad no está conforme consigo mismo. Y entonces se dedica a realizar actos que perjudican a los demás y por supuesto a sí mismo. Es carencia. ¿Y cómo actuar cuando suceda al interior de una familia? Supongo que como me preguntará como hijo. ¿Cómo actuar? Sí. Pues no sé cuál es la dificultad y el problema. Uno tiene que saber cuál es la meta de mi vida. Sabiendo cuál es la meta de mi vida, se tiene que dirigir ahí. Pero mientras uno va caminando por ese camino hacia esta divinidad, por supuesto que suceden muchísimas cosas si uno se desvía del camino. La infidelidad le sucede a dos personas, una que transgrede y la otra que se siente ofendido o ofendida por esa situación grave. Y uno es un espectador. Esta persona que me está hablando ahora a lo mejor es un espectador. Bueno, hay que utilizar la inteligencia y, como dijimos hace un tiempo, saber que es una situación difícil y grave, pero hay que ser ecuánime. Si quieres autoconocimiento, tienes que ser completamente ecuánime. Es decir, ver las cosas tal cual son y no ser árbitro de estas situaciones, sino que las personas involucradas se hagan cargo de sí mismos. Mayra Vicente pregunta, eh, ¿podrías comentar por qué Jesús dice no resistan al mal? Sí, puedo contestar esa pregunta. ¿Saben por qué? Lo dice. Una persona autosuperada no tiene ningún conflicto con el mal. Una persona autosuperada
hasta puede doblegar a esto que se llama mal e interactuar con ella. Los grandes maestros, los grandes avatares, eran expertos en la oscuridad. Ellos conocían perfectamente lo que es la oscuridad, como perfectamente lo que es la luz, para poder enseñar a millones de personas en un momento, en una era en particular. Tú tienes que saber perfectamente lo que significa la oscuridad. Y Jesús, como otros, sabía perfectamente lo que significaba. Entonces cuando Él dice ama a tus enemigos, no está diciendo pórtate bien con el vecino que te insultó, sino que está diciendo sé ecuánime y equilibra tu lujuria, tu ira y tu codicia. Esos son los enemigos, no el vecino que me insultó. Los católicos están viendo, uy sí, fulanito no me gustó lo que hizo y veré cómo lo perdono. Bueno, eso es superficial. Esa primera capa es superficial. La segunda es entender que los males de este mundo tienen que ver con tres raíces. La primera es la lujuria, la segunda es la ira y la tercera es la codicia. Esos son los enemigos. Pero cuando el autoiluminado conoce perfectamente eso, le da la bienvenida a todos. Entonces se da cuenta de que el amor inclusive está para el asesino, no solamente para la persona que hace el bien. El amor es para todos. Siempre doy el ejemplo del rosal o del jazmín, que cuando está en su madurez perfuma todo lo que está a su alrededor, pero no decide a quién darle el perfume. Entonces uno pasa por ahí, un ladrón, un asesino o un santo, y va a recibir el aroma tal cual es y de modo puro a todos. Entonces el amor es para todos y cada uno lo recibe de acuerdo a su evolución. Algunos lo reciben como lujuria, otros lo reciben como cariño, otros lo reciben como afecto y otros lo reciben como lo que es amor puro. Iván nos pide que si podrías hablar un poco más sobre cuando entras en tanta oscuridad y como qué hacer cuando estás dentro de ella. Sí, bueno, habíamos dicho que la oscuridad te hace entrar en una celda donde no hay salida, porque la llave ya no la tienes. Has perdido la comunicación de la libertad, entonces la llave ya no la tienes. Pónganse contentos los que han vivido en esta oscuridad tan honda y han salido, porque únicamente, es lo que puedo decir, únicamente han salido por gracia, porque ha habido una entidad, algo ha habido, más allá de lo que pienso y de lo que siento, que me ha sacado de ese estado de oscuridad. Eso te puedo decir, Iván. Así que siéntete agraciado, pero hay que trabajar, hay que trabajar. Acá Claudia pregunta si lo podés aclarar sobre el cuerpo y la sangre de Cristo. Tirar un poco de luz sobre eso que... Sí, el cuerpo es la manifestación de la divinidad hecho carne. Es el Dios personal, si se me permite decirlo, es aquella entidad que viene a este mundo a dar amor a todos. Y la sangre de este Cristo es el Cristo vivo que se emana a todo el mundo. Es esa energía omnipresente
y omnisciente que se emana a todo el mundo. Esto es parecido al Amrita, la sangre de Cristo, el néctar de la inmortalidad. Es una energía que lo penetra todo, pero que uno no es consciente de eso. Por eso decíamos en una pregunta que hizo Vivekamukti que el amor no se ve, la humildad no se ve, la tolerancia no se ve, no tienen forma estas cualidades. Cobra forma cuando aparece el vehículo. La diferencia es que el vehículo en Jesús es que Él es el perdón, Él es la bienaventuranza, Él es la humildad, es la personificación de todas las cualidades. Nosotros necesitamos recibir esas cualidades, todavía no somos esas cualidades. En la medida que trabajamos, podemos volvernos esas cualidades. Acá Ramón pregunta cuáles son las cualidades de que tiene un devoto para poder ser llamado dignamente un devoto. Bueno, hablo de devoto a aquella persona que tiene una mente estable y que tiene un corazón noble. Cómo actúa, vive para los demás, pero no piensa voy a servir a los demás. Es como un árbol. El árbol está ahí quieto, lo único que tiene uno que hacer es ir y comer de esos frutos. El árbol no va a ir. El árbol es la expresión del servicio. Tiene frutos innumerables para que uno vaya y los coma. ¿Y cómo piensa? Y piensa de un modo noble en las personas. Y las circunstancias en las cuales uno piensa es la comprensión. Es comprensivo ante cualquier situación. Sea hermosa la situación, sea detestable la situación. Es comprensivo porque encuentra la verdad en todas las cosas. Y cuando uno ve la verdad en todas las cosas, puede actuar en relación a los demás para ayudarlos. Eso es lo que hace un devoto. Comprensión. Es comprensivo. Pero sí hay diferencia entre un buscador, otra vez volvemos al principio, el que comienza buscando, siente algo, hay un anhelo, al devoto, o es parte de un poco de lo mismo. Es lo mismo, es parte de lo mismo. Todavía a lo mejor la mente no está estable. Pero digo que es una palabra nomás. Es aquella persona que quiere hacer el bien. Suena muy rimbombante la palabra devoto. Digo que es alguien que está buscándose a sí mismo y está intentando generar buenas acciones a través de buenos pensamientos y de buenos sentimientos. Ustedes pónganle el nombre que quieran o no le pongan nada. ¿Qué significa exactamente el Lakshahara? ¿Quién te ha dado ese nombre? ¿Y qué diferencia tiene con el que ponen nuestros padres? Bueno, los papás nos ponen un nombre porque suena bonito. A veces tienen la claridad de encontrar muchísimos nombres, ¿no? Muchos nombres. Ponemos este, no, mejor le ponemos este. Combina con el apellido, no combina con el apellido. Bueno, superficial, está bien, es un nombre y son lindos los nombres, está bien. Pero el nombre que da un instructor lo da porque lo que percibe es desde la primer semilla del alma inmortal hasta el tiempo presente, percibe la vibración. Y ustedes saben todos que la vibración cobra forma. Entonces, esa misma vibración cobra forma en un nombre. El nombre es relativo, lo que importa es la vibración. Y Lakshahara quiere decir aquel que medita en Hara. Hara quiere decir hervido, Hara, realizado, iluminado. Es un mantra de Shiva. Eso quiere decir. Y que no lo tu instructor, ¿no? Sí.
No, era parte de la pregunta. ¿Quién te lo había dado? Dice. Ah, ¿quién lo dio? Sí, lo da mi instructor. Lo da mi instructor. Patricia Caicho pregunta, ¿podrías comentarnos acerca del carácter de Jesús ante diversas situaciones del mundo, ya que en él se había caído la personalidad? Puedo referirme. Él no era un maestro que da técnicas, no, él vino a cumplir una misión, que es distinto. El avatar viene a cumplir una misión. No es la enseñanza de un gurú o de un maestro que da técnicas o que se dedica a una parte específica. Él vino a hablar de, muy simple lo que dijo, muy sencillo y poquito, dijo muy poquito. Vino a hablar del perdón, sobre todo vino a hablar de eso, el carácter de Jesús firme. Imagínate que tienes que ir aparentemente, ¿no?, en contra de los pensamientos de millones de personas y a favor de esta luz que emite la divinidad o Dios, que tú la reflejas, ¿no? El Cristo vivo en Jesús estaba al 1000 por 1000 y entonces la misión de él era poder dar eso a todo el mundo. Entonces el carácter de un avatar tiene que ser firme. ¿Qué otra característica? Muy amoroso no era muy firme. Sí, había por supuesto episodios de amor, pero muy amoroso, no era. Pero él vino a cumplir su misión, no tenía que ser amoroso. Y su manifestación era el perdón. Los católicos que están aquí deben saber que la manifestación del perdón de Jesús, la semilla que vino a poner, es del perdón. Y la enseñanza es, no se puede amar si antes no te perdonas. Esa es la enseñanza. Así que bueno, vivió una vida difícil, desde el punto de vista relativo, difícil, y impresionante su vida, hermoso ser. Vino hace 2000 años. Yo muchas veces digo, vino hace 2000 años y no sé qué entendió la gente, porque seguimos tan ignorantes como siempre, ¿no? Después también hay otra lectura, que vino en ese tiempo a hablarle a esa gente. Y este tiempo de 2000 años a esta parte es un periodo de transición para poder comprender un poquito lo que hizo y lo que quiso decir. Entonces se dan esas facetas, ¿no? Una que vino en un momento particular para esa gente en particular. Y otro mensaje es para el mundo entero. Y hoy estamos intentando tratar de descifrar qué quiso decir y cómo tomar lo que este ser ha dicho. Porque yo lo que veo es que los problemas son innumerables, no se terminan más. Pero vino un Jesús, ¿no? Deberíamos sentirnos plenos y conscientes, pero como hablamos hace un tiempo, la mente deambula de un lado a otro, como un pájaro en un árbol, está un rato en una rama y al instante en otra rama, y así sucesivamente. Entonces, ¿quién piensa en Jesús? Solamente pensamos en el dogma, que si nos portamos bien, iremos al cielo, y si nos portamos mal, iremos al infierno. Puede ser, pero en el medio está nuestro trabajo. Y a veces nos olvidamos de nuestro pobre, amoroso Jesús. Hablando justo de Jesús ahora que vienen las Navidades, ¿qué nos recomendás para vivir plenamente? Y le hacemos honor, cuando vienen las Navidades, tómenlo con calma esto que voy a decir. Cuando vienen las Navidades le hacemos honor a la gula, no a Jesús.
Nada más tengo que Nos decir. pasamos comprando. Sí, no voy a decir más nada. Eso. Si ustedes quieren hacer un camino de autoconocimiento, empiecen a darse cuenta de lo que hacen, lo que hacemos. Nos emborrachamos, comemos como cerdos. Bueno, le hacemos honor a la gula, no a Jesús. Y no es una crítica. Lo importante de esto es que reconozcamos la verdad. No me importa nada Jesús. Es de la boca para afuera que lo nombro, por ahora. Entonces, a medida que voy reconociendo esto, de cómo estoy regando esto, cómo la estoy regando, en el nombre de Jesús, lo único que hago es comer, beber, emborracharme, pasarla bien, en vez de estar en silencio, en comunión con Él, en meditación. Entonces, cuando hablamos de Jesús, estamos lejos de Él. Hoy estamos lejos de Él. Pero como cuando comenzamos a reconocer todas nuestras falencias, podemos empezar de a poquito, quitar alguna que yo pueda, ¿no? Esta puedo, lo quito. Pero sí, le hacemos honor a la gula, y la gula es un aspecto de la lujuria. Así que fijémonos estas cosas. Es mejor estar en paz con uno mismo y reconocer la verdad. Hoy no le rindo culto a Jesús. Es muy sincero eso. ¿Y saben cómo se avanza? Muchísimo. Porque inmediatamente viene un cambio. Aunque sea mínimo, el cambio llega. Pero reconocer. Llegó la Navidad, ya me estoy preparando, juntando la plata para irme de vacaciones. Es así, ¿no? Bueno, dentro del mundo relativo sí tomas tú las decisiones. Por eso es que hay que darse cuenta que esta entidad, llamada divinidad, Dios o como se quiera llamar, forma parte de nuestra cotidianidad también. Hay semillas que son estériles. Digo estériles cuando tú las pones, pero no las entierras profundamente. Entonces no van a echar raíz. Si son malas, está muy bien que se quemen por el sol. Pero hay otras que, como no sabemos cómo ser buenos sembradores, esparcimos solamente las semillas. Y muchas son buenas, pero también son quemadas por el sol. Entonces una buena semilla es aquella en la cual tiene el nutriente natural, que es el buen pensamiento, ¿no? Enriquecido por la savia que comienza a dar dentro de la tierra esa semilla, que es el verdadero sentimiento de amor puro, para que estas cualidades comiencen a fructificar en el momento que sale el retoño. Pero hay que tener mucho cuidado, mucha consecuencia de ser un buen sembrador, porque cuando sale un retoño, hasta un niño pequeño lo puede derribar. Entonces hay que ponerle un cerco. Y mientras tanto va creciendo y regando esa plantita. Lo suficiente como para que siga creciendo y yo quedarme tranquilo en el momento en que quito el cerco y no esperar a que el árbol crezca. Sigo haciendo mi vida, que es cosechando buenos pensamientos y sentimientos de haber puesto bien la semilla en la tierra y haber entendido que esa semilla es el pensamiento y que la savia es el profundo sentimiento del corazón, para que cuando yo llegue algún día nuevamente, ya el árbol sea muy grande y que dé infinidad de frutos maduros y listos para ser comidos. Así que no te preocupes por las semillas estériles, que se quemen. Lo fértil es bondadoso y lo infértil es dañino. Así que se quemen. En varias ocasiones, en varias etapas de mi vida, he tenido momentos de inactividad. En ese momento
no he tenido mucho sueño, porque me siento relajada, me siento cansada, descansada, perdón, que en la noche no me llega el sueño. Mi pregunta aquí, mi curiosidad es si, ¿qué es lo correcto? ¿Es dormir, no dormir? Me imagino que los monjes budistas que no hacen muchas cosas, que están encerrados, que todo el tiempo están despiertos meditando, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo correcto en cuanto a lo relacionado con dormir? Porque a veces si no duermo, siento que es insomnio y lo tomo como a enfermedad o como a que algo está mal y a lo mejor debería de aprovechar el tiempo mientras estoy despierta. Bueno, muchas veces cuando uno tiene muchísimos problemas, entra en insomnio, ¿no? Que no puede dormir porque está alterado. Eso por un lado, eso es un aspecto psicológico que debe resolverse con el tiempo. Pero cuando es la acción para los que están despiertos, ¿no? Es la noche para el esclarecido. El esclarecido está siempre en meditación. No es que se pone en meditación. Está en un estado tal que la vibración es alta, como la de Jesús. ¿Por qué a esta altura de 2000 años atrás y a esta parte seguimos hablando de él? ¿No? Porque su vibración es enorme, altísima. Bueno, una persona autorrealizada con esta vibración alta influencia a todos los demás y cuando los demás están dormidos, él está despierto. Entonces, la influencia del sueño es bueno, porque es bueno descansar. Pero es el descanso para la mente, en realidad. Cuando la mente está perturbada y duerme, la influencia del sueño onírico se va a notar al día siguiente. Pero cuando uno está muy tranquilo, el sueño profundo lo que hace es que el yo, este yo del hacedor, se vuelva puro. Porque en este yo y dentro del sueño profundo no hay pensamiento, no hay sentimiento, no hay discriminación, no hay nada. Y es ahí donde uno tiene que admitir que todos los días estamos permitiendo que este yo mora en este sueño profundo y en algún momento, solo la divinidad lo sabrá, en algún momento nos dé la gracia para entender cuánto conocimiento hay ahí adentro. Existe el sueño onírico, que es producto de nuestra mente psicológica, y existe el yo en el sueño profundo. En el sueño profundo no hay nada. Estamos en paz completamente. Si luego de este sueño profundo podríamos ser conscientes de lo que sucede cuando despertamos, a esto en yoga se le llama yoga nidra, que somos conscientes de que estamos en profunda meditación. Si logramos esto, las cosas van a ser diferentes. Acá Cristian dice, amores, hablando del nombre, ¿qué pasa cuando Dios te permite elegir el nombre, como en el caso de Yogananda? Pasa eso. Qué bonito, me dejó elegir el nombre. Pues es lo mismo, el gurú y el alumno tienen que estar unidos, muy unidos, y no hace falta que el maestro le diga toma tu nombre. El maestro se lo dio a Yogananda, no vayas a creer que no se lo dio. Pero se lo dio por otras vías, no de un modo formal. Y vuelvo a decir, Yogananda, un alumno maravilloso, porque tenía un maestro maravilloso. Eso dice Selva, o sea que el nombre espiritual es del ser y va a permanecer en esta y todas las vidas con uno. Sí, la vibración va a permanecer. Me gustaría que nos hablara más de los procesos de purificación que mencionó hace un momento.
Bueno, el proceso. Ah, del proceso de purificación. De hace un momento. Pero hay muchas vías de purificación. Por ejemplo, estamos hablando de devoción. En el yoga existe el camino de Bhakti Yoga, por ejemplo. Ese es un proceso de purificación, donde el devoto lo único que anhela, esto es un deseo natural, ¿ven? Lo único que anhela es que se presente la divinidad en el loto del corazón. Eso es el único anhelo. Luego Raja Yoga, que es el camino de la acción pura en relación a los pensamientos. Es purificar y tener control de los pensamientos. El Raja Yogi ve un pensamiento malo, digamos, malo obstructivo, y lo que hace, esto lo hace solamente una mente que está en equilibrio. Lo que hace es pensar automáticamente y meditar en el opuesto. Es sencillo esto, ¿eh? No la meditación en sí, pero si aparece algo en mi pantalla mental y es recurrente, el yogi piensa en el opuesto. Pueden hacerlo, todos lo podemos hacer. Esto hace el Raja Yoga. Con lo cual puede suceder que le traiga muchísimas aflicciones, porque está todo el tiempo tironeando. Es como una gran soga. De un lado las cosas bonitas, del otro lado las cosas malas. Ve una cosa mala, tironea para su lado, el ego tironea para el otro, y así sucesivamente. El Raja Yoga trae estas consecuencias cuando uno no está en equilibrio, ¿no? No es para Occidente realmente el Raja Yoga. Te vuelves loco, la verdad que te volverías loco. Se puede uno volver esquizofrénico. La recomendación es Bhakti Yoga. El proceso de Bhakti Yoga lo que trae al final del camino es Jnana Yoga, la sabiduría del ser en una persona de equilibrio. Y el Jnana Yoga es el proceso de exclusión. Esto no es Dios, esto tampoco es Dios, esto tampoco es Dios, hasta llegar a la conclusión de la divinidad en uno. Es un proceso de exclusión. Pero el camino más certero es el Karma Yoga, cumplir con el servicio al prójimo, y el Bhakti Yoga, que es el camino de la devoción. ¿Cómo se puede, Paola, Delta, cómo se puede trabajar en el nombre espiritual, o ya que se tiene, qué se debe hacer? Recordarlo. Sí, siempre le digo a la gente que no haga ninguna práctica con el nombre espiritual. Es tuyo. Hay que internalizarlo y hacer presente esa vibración. Recordarlo es lo mejor. Hay que recordarlo. Y también, si se puede, recordar su significado. Y Cristian, a la respuesta que le diste, dice, entonces, aún antes de conocer físicamente al gurú, esa relación existe con el gurú, ¿no? Bueno, se supone que existe desde siempre, ¿no? Porque estamos hablando de Atman. El Atman existe desde siempre y solamente cobra personificación en un vehículo llamado cuerpo. Y acá Mario Minati, ¿qué deberíamos hacer ante el poder que trabaja en la destrucción del Homo sapiens, del libre albedrío, por medio de los recursos económicos, tecnológicos, etcétera? Pues sé un buen ciudadano, cumple con todas tus obligaciones, pero entiende que el libre albedrío te da la posibilidad de elegir qué es lo que quieres hacer con tu vida. No qué quieres hacer como ingeniero, como doctor, como chef. ¿Qué importa eso? Lo importante es que sepas qué quieres hacer con tu vida. Pregúntate qué es tu vida.
¿Cómo poder ayudar a los demás sin involucrarse? Oh, es difícil. Ahí está, sí. Es muy Patricia. complicado. ¿Cómo poder ayudar a los demás? Uno siempre en este mundo, bueno, hay muchos que no, por supuesto, pero en general el dar es una transacción comercial. Yo doy, pero yo quiero recibir. Yo quiero recibir a cambio. Y cuando no recibo, digo, mira, qué insensato, ¿no? Todo lo que di, todo el esfuerzo, todo mi sacrificio. Bueno, yo. El alimento del yo está en todas partes, hasta en el autoconocimiento. ¿Cómo servir? No es un acto, no debe ser un acto, es una circunstancia en tu vida para poder crecer. Entonces, si aparece la posibilidad del servicio, se tiene que dar de un modo natural, no la disposición de decir, yo soy un servidor y voy a ayudar. Eso no sirve para nada, sino que cuando se dan las circunstancias naturales, el servicio se va a dar de un modo espontáneo. Y ni siquiera tú te vas a dar cuenta de que eres una servidora. Porque si dices, yo soy el servidor, bueno, ahí está de vuelta el hacedor creyéndose una cosa que no es. Así que los momentos para servir llegan solos y de modo espontáneo. Bueno, Lax, hoy es Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Pudieras hablar de ella un poco? Bueno, hablar de la Virgen de Guadalupe o de otras vírgenes es hablar de la Madre María. En realidad no es María, sino Miriam, ¿no? Es un nombre burdo, María no existe. Si quieren ustedes acercarse profundamente al corazón de este ser, tienen que llamarlo como es su nombre sagrado, es Miriam, que es el nombre en hebreo. María es un nombre común. Así que acostúmbrense a llamar a los seres por sus nombres sagrados. A Jesús también. Jesús es como decir Pedro, Pablo, Luisito. Nombre sagrado es otra cosa. ¿Qué puedo decir? Pues una mujer que aceptó la situación con dolor, la situación de su hijo con mucho dolor, pero el dolor purifica. El dolor purifica. El sufrimiento te entierra y el dolor purifica. Son cosas distintas. De un amor grandísimo, una persona que ha estado al lado de Jesús con un propósito que es únicamente aceptar y amarlo, y amar sobre todo las circunstancias en las cuales Jesús manifestó su vida. Y realizó una cualidad divina muy difícil de realizar en este mundo, que es la tolerancia. La tolerancia es aquella cualidad que acepta las cosas que no van a cambiar. Ella sabía perfectamente que la situación de Jesús no iba a cambiar. Y como madre se sentía profundamente adolorida. Y utilizó la cualidad de la tolerancia para poder acompañar a Jesús hasta el final de sus días. Por eso se la debe venerar por eso, por esta situación. Utilizó la cualidad más noble que se puede utilizar ante una situación como la de Jesús, que es tolerar aquellas cosas que no van a cambiar. Maravillosa. Mediten en ella. Pero todas estas vírgenes son la Virgen María. Es la representación de la Virgen María. Mediten en ella.
Michi, si podés decir el nombre sagrado de Jesús. Pues no, es para algunos. Para los que van a hacer una práctica con Jesús, ahí se da el nombre sagrado. Es personal. Lo quieren pedir, lo piden, y si es necesario darlo, se da. Pero es natural, es personal. Así que pídemelo, Michi. Y hay muchos, no hay uno solo, son varios. No, no es que no lo quiero dar, sino que es algo muy personal. Nada más que eso. Lax, ¿por qué Jesús tenía que morir así? O sea, ¿por qué en la crucifixión? Lo que sé es que mostró que su destino fue ese para él. No creo que haya sido un mandato de Dios, sino que parte de la misión de él era confrontarse. Él se confrontaba con aquellos ignorantes de la Iglesia ortodoxa judía que se negaban que el Mesías hubiera aparecido y mucho más que el Mesías hablara de Dios. Para los judíos eso no era bueno y simplemente fue condenado por ellos. Y él aceptó tanto lo bueno como lo malo. Siempre estamos hablando, el autoiluminado acepta todo, tanto lo bueno como lo malo. Y él aceptó en esa faceta lo malo. Sin esperar nada y haciendo su trabajo hasta el momento que estaba en la cruz. Cuando estaba en la cruz, él seguía predicándole a la gente, seguía enseñándole a la gente. Así que yo creo que el hecho de que haya estado en la cruz no haya sido malo para él, porque él hasta el final siguió haciendo lo que tenía que hacer. Los demás hicieron lo que tenían que hacer y él hizo lo que tenía que hacer. Mi pregunta es de un tema, y son 3 preguntas. ¿Qué es un gurú? ¿Quién o cómo se le define a alguien que sea un gurú? ¿Y cómo influye en la vida de alguien tener un gurú? Pues gurú quiere decir aquel que está por encima de la realidad cotidiana. Por lo tanto, aquel que ha hecho algún contacto mucho más allá de este mundo relativo, que tiene un conocimiento superlativo sobre todas las cosas, tanto físicas, psíquicas, psicológicas y espirituales, y que si se presenta la situación, ayuda a los demás. Y si no se presenta, se queda lo más tranquilo, como siempre. ¿Y cómo se influencia uno con un gurú? Si uno entra en contacto con él, ¿no? En contacto con él es aceptar que existe la iluminación, aceptar que existe el equilibrio, aceptar que existen personas que te ayudan sin esperar nada a cambio. Si uno empieza a aceptar eso, entonces empieza a tener un contacto más profundo con el instructor. Todas las prácticas espirituales ayudan al crecimiento del ser humano. Se requiere de paciencia. Generalmente uno quiere todo rápido. En este mundo queremos todo ya, todo rápido, por arte de magia. Las prácticas espirituales
lo que nos permiten es primero observar todo el funcionamiento mental, si es para la mente, y todo el caudal de emociones, si es para el corazón. A veces los pensamientos surgen con mucha violencia, son vibraciones altas, por lo tanto los pensamientos van a surgir, incluso pensamientos no muy buenos. La pregunta que uno se hace es cómo puede ser que haga una práctica espiritual y aparezcan pensamientos malos. La práctica espiritual lo que hace es abrir los cajones que uno tiene guardados y en secreto, sus joyas, y sacarlas. Por lo tanto, cuando una persona comienza su práctica interna y dice que está encontrando muchísimos pensamientos en su práctica que no son muy buenos, que son productos del ego, uno tiene que decirle a la persona: vas muy bien en tu práctica espiritual. Muy bien. Uno tiene el concepto que la espiritualidad es volar como una mariposita, en paz y tranquilo. Sí, para lo último va a pasar eso. Lo último puede ser dentro de 5 minutos, ¿no? Si uno está desde su evolución ya por quitar las vainas de las oscilaciones mentales, puede que en 5 minutos uno empiece a sentir muchísima paz y esa paz se pueda mantener. De lo contrario, bueno, el principio de la práctica es que aparezcan muchos pensamientos, porque ahora una fuerza nueva y superior está apareciéndonos. Y esta es la práctica espiritual, que tiene que ver con vibraciones muy altas. Por lo tanto, todo lo que estaba escondido, de a poco va a empezar a aparecer en nuestra pantalla mental. Así que vamos a hacer una práctica de introspección, de observación. Bueno, siéntense en una postura normal, en una silla, la espalda derecha, a la medida de lo posible. Si pueden, estas prácticas, hacerlas durante la semana, o durante un mes, si hay una mente férrea, mucho tiempo. Si se puede, háganlo. Esa postura se llama Sukhasana en yoga. Es postura sencilla, postura fácil. No debería traer demasiadas complicaciones. Lo importante de una postura que sea sencilla, fácil y cómoda. Cuando uno va a hacer una práctica que está más allá del cuerpo y que no nos dificulte el dolor, que no nos duela el cuerpo. Porque si nos duele el cuerpo, la mente va a ir hacia el cuerpo y hacia el dolor. Y ya la práctica, que está más allá de lo corporal, no va a cobrar el efecto que se requiere, ¿no? Entonces esté cómodo. Y cerramos los ojos y primero tratamos de relajar el cuerpo lo más que podamos. Un cuerpo relajado se nota cuando está quieto, cuando está inmóvil. Y una mente, cuando logra cierta estabilidad, se nota cuando no hay parpadeo. Y cuando la respiración es normal y profunda. Las manos relajadas pueden estar en el regazo, las palmas hacia arriba.
la palma derecha sobre la izquierda. La palma izquierda da, la palma derecha recibe. Los hombros relajados. El pecho superior ligeramente levantado para que la columna se apoye firmemente sobre el coxis. Los ojos cerrados sin apretar, solo cerrados. Ahora dirijan la atención al flujo de la respiración. A veces respiramos automáticamente y realizamos nuestras actividades. Ahora la actividad es observar el flujo de la respiración, respirando por la nariz, de un modo normal. Y tomar conciencia de la inhalación y de la exhalación. Son dos procesos, inhalar y exhalar. Quedamos un rato tomando conciencia del proceso de inhalación y de exhalación. Ahora tomamos conciencia del movimiento del cuerpo a través de la inhalación y la exhalación. Tomamos conciencia del movimiento corporal a través de la inhalación y de la exhalación. Muy bien. Ahora, según la capacidad de cada uno, comencemos a disminuir el ritmo de la respiración. Es decir, a hacerla un poco más lenta de la que la estamos haciendo. Si pueden, mucho más lenta aún. Muy bien. Ahora intentemos escuchar el sonido leve de la respiración. Mientras inhalamos y exhalamos. Mientras hacen este proceso, verifiquen que los pensamientos tienen que estar muy en el fondo, muy atrás.
sin ser actores del proceso de respiración. Como si fuera un susurro leve. Solo se debe escuchar la respiración. La sensación tiene que ser como un sentimiento sobre el aliento que produce la respiración. Ahora una inhalación muy, pero muy profunda. Lo más profunda que se pueda. Exhalamos por la nariz. Y mientras exhalamos por la nariz, levantamos los brazos hacia arriba. Nuevamente, inhalamos muy, pero muy profundo por la nariz. Y lentamente exhalamos por la nariz con los brazos hacia arriba. Volvemos a la postura inicial. Abrimos los ojos y nos relajamos. Es una práctica de observación. Observar la respiración es el proceso del vivir. Trabajar sobre la respiración es el proceso de nacer. Y trabajar sobre la respiración es el proceso del morir. En todos los casos tiene que haber cesación de los pensamientos que nos preocupan habitualmente. Por eso es importante que vean que mientras se profundiza la práctica, el pensamiento queda atrás como un susurro. Y solo lo que tiene que estar presente es el proceso de inhalación y exhalación. Bueno, si pueden, háganlo 5 minutos, 10 minutos. A la mañana, lo pueden hacer a la noche, antes de dormir. Esto es importante. Otra cosa que no es una práctica, sino es una toma de conciencia. Antes de ir a dormir, ya están en la camita y ya se cierran los ojitos, solo se cierran los ojitos. Ya me estoy durmiendo. Lo importante es que tengan el pensamiento más sublime que ustedes pueden concebir y se vayan a dormir con ese pensamiento. ¿Lo pueden hacer? ¿No? Sí, se puede, ¿no? Bueno, nos vamos siempre a dormir con tensión, con problemas. Me peleé con mi novia, no soporto a mi jefe, me chocaron el auto, todo este tipo de cosas. Bueno, esta práctica lo que permite es tomar un poco más de conciencia de los pensamientos que perturban y comenzar a levantar los pensamientos que sí verdaderamente son importantes para nuestra vida. El mensaje de Jesús en relación a esto que acabo de decir es:
los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esto significa el último pensamiento de la noche va a estar seguido por el primer pensamiento de la mañana. Entonces, si surge en ustedes la malicia, así amanecerán. Y no se trata de pensar en la malicia, sino de que uno se vuelve la malicia. Por el contrario, si el pensamiento es consciente, un pensamiento sublime, el más sublime que ustedes pueden concebir, hoy a la noche, por ejemplo. A la mañana no va a ser nada perturbador el levantarme, sino que va a ser enriquecedor. Por eso Jesús decía, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Porque el último pensamiento de la noche debe ser puro, para que el primer pensamiento de la mañana le siga al anterior. Namaste.